Buenos días, vamos a iniciar hoy el conversatorio sobre la industria de la aviación en tiempos de pandemia. Nos acompaña nuestro invitado especial, el doctor Javier Nieto, asesor del Ministerio de Salud, infectólogo. Por parte de Aeronáutica Civil contamos con el director general, Gustavo Pérez. Por parte de la Comisión de Reactivación de Transporte Aéreo de Panamá está la licenciada Milagros González, jefa de normas y regulaciones de aeronáutica. Servio Jaén, jefe del Programa de Control Único de Seguridad. Por parte de la aerolínea Copa tenemos a Reina Luna, gerente de salud ocupacional, a Pedro Herrera, director de operaciones de vuelo. Y por parte de Tocumen S.A. de manera virtual contamos con Raful Arab, gerente general de Tocumen. Doctor, en esa ley de aflojar y apretar, ¿cómo se ubica entonces el bloque 4 donde está el transporte aéreo? En primer lugar, estas son reuniones exploratorias, son reuniones preparatorias y por supuesto que en ese escenario nosotros podemos hacer una discusión del comportamiento epidemiológico de la enfermedad. A mí me parece que en este momento, con base en este incremento que tenemos en la actualidad, de número de casos que de hecho está poniendo en peligro la demanda de atención en salud, particularmente en hospitales del país, porque hasta donde tengo entendido, con base en las últimas cifras que me han ofrecido algunos compañeros del comité asesor y que están en el frente de línea de batalla en el manejo de pacientes enfermos con COVID-19, en este momento hay una evidente saturación del sistema de salud, tanto en el escenario de los hospitales privados como en el escenario de los hospitales públicos. Hay una limitación importante en cuanto a la disponibilidad de número de camas, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Y es evidente que hay un incremento exponencial del número de casos con un número reproductivo de 1 o más de 1. Y eso evidentemente, con base en toda esta información que yo les acabo de brindar, tal vez podría que algunas tomas de decisiones se defirieran, ¿no? Con base en la situación epidemiológica que estamos enfrentando actualmente. Tenemos unas preguntas que nos llegan a nuestras redes sociales de llegarse a abrir los vuelos domésticos. ¿Cuál sería la posibilidad de iniciar los vuelos domésticos teniendo actualmente cerco sanitario en el país? Bueno, desde el punto de vista de medidas en salud pública, siempre y cuando usted pueda asegurar el distanciamiento físico, usted pueda utilizar la mascarilla de forma adecuada, nosotros podríamos realmente implementar vuelos domésticos. De hecho, sería una buena forma de hacer operativas todas estas medidas, particularmente antes de iniciar los vuelos internacionales, ¿no? Coincidimos en muchas cosas del tema de la seguridad, que se puede ver también cómo hacemos un poco de docencia para que la gente, con evidencias científicas que ya se tienen, podemos demostrarle que en el transporte aéreo también se puede brindar una seguridad, o que el transporte aéreo no es algo que realmente va a empeorar si se monta en un avión. Se puede buscar métodos robustos, procedimientos y protocolos robustos para seguir brindando la seguridad en la aviación a pesar de lo del COVID-19. Estábamos conversando de eso, yo quisiera que... Realmente espero que mis palabras no sean malinterpretadas, porque evidentemente aquí hay una ecuación compleja, ¿no? Hay un componente sanitario sin lugar a dudas, pero también hay un componente económico y un componente social que también prevalece. Entonces hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar esa ecuación, y es evidente que yo no puedo vivir en un país como si viviera dentro de una cárcel, ¿no? Yo creo que nosotros de alguna u otra forma tenemos que aprender a vivir esta realidad, porque esa, como les comentaba, esta va a ser la realidad
a la cual nosotros nos vamos a enfrentar por el próximo año y medio, hay datos esperanzadores. Tal vez podamos tener una vacuna en el primer cuarto del próximo año. Hay más de 125 prospectos de vacunas en fase preclínicas y la Organización Mundial de la Salud, de hecho, en su página web tiene 10 prospectos de vacunas ya en fase clínica y hay muchas de estas vacunas que están por iniciar fase 3, que es evaluar la eficacia y la seguridad de estas vacunas en seres humanos. Y son, de hecho, estudios que involucran no menos de 10.000 personas en las que tal vez más o menos para octubre, noviembre vamos a tener ya esos datos preliminares de eficacia y de seguridad de estas vacunas. Entonces, sin duda alguna hay buenas noticias, pero tenemos que aprender a vivir bajo este precepto, bajo esta realidad, al menos por los próximos meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad aeroportuaria, por ejemplo, el contacto de persona a persona no es de face to face. Estas personas están distribuidas de una forma que una persona no está enfrente de la otra. La ventilación en los aviones también usualmente es del techo al piso y la mayoría de este aire recircula a través de estos filtros HEPA que se conocen, ¿no? Que son filtros que purifican bastante bien el aire. Aparte de que las butacas de las cabinas del avión actúan como barreras de defensa para potencialmente el contagio, porque la persona que está atrás realmente no está en contacto directo con la persona que está delante de ella. De hecho está la separación a través de la butaca y está de espalda. Y de hecho, el principal riesgo de transmisión en la cabina de un avión de contagio de COVID-19 es tal vez, por ejemplo, la interacción con pasajeros podría tener con otro, por ejemplo, al hacer la fila para ir al baño, o en su defecto, cuando la tripulación le presta servicio al pasajero a través, por ejemplo, la entrega de agua, a través de la entrega de comida, donde sí puede haber un contacto físico, ¿no? Pero de hecho, el riesgo de transmisión se da prácticamente fuera de los aviones. Se da tal vez en la potencial interacción que se puede tener con el representante de la línea aérea, si no se guarda el distanciamiento físico adecuado o el equipo de protección personal adecuado. Así que si realmente nosotros establecemos todas estas medidas de distanciamiento físico y usos de equipos de protección personal, el riesgo de transmisión, como les digo, va a ser muy limitado, ¿no? Y tenemos que apostar básicamente a adaptarnos a esa situación, ¿no? Al fortalecimiento de estas medidas. Esto sería para la doctora de Copa. También nos preguntan si los pasajeros van a tener que ser sometidos a pruebas y si esas pruebas van a ir sumadas al pasaje. Son preguntas que están dentro de las redes sociales. Okay. Este tema ya tenemos muchos meses, puedo decir meses, no de ahora, en analizarlo porque la tendencia de la industria habla de pasaporte de salud. Dentro del pasaporte de salud se dieron las dos tipos de pruebas, prueba COVID y las pruebas rápidas. Pero cada una tiene un tiempo de duración y cada país está pidiendo 24 horas antes del vuelo para certificar sus resultados o su estado de salud, por decir algo. Pero realmente tienes que establecer un sistema muy cónsono entre todos los países y los estados y decisiones de industria, donde todos los países estemos alineados de que vamos a pedírselo a los pasajeros. No puedes tener un país, voy a decir Ecuador, pidiendo un pasaporte de salud cuando Estados Unidos no tiene un sistema, por decirte así, o Panamá no tiene un sistema abierto de dónde ir a hacerse pruebas rápidas o pruebas serológicas. Entonces, esto puede verse muy fácil, pero amerita una coordinación y una alineación de todas las organizaciones del Estado. Ahora la pregunta va para Raful Arat, gerente general de Tocumen S.A. ¿Cómo se encuentra en este momento la terminal aérea? ¿Ya estamos preparados? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que han tomado? Bueno, en el aeropuerto de Tocumen hemos estado realizando desde hace varios meses, en conjunto con nuestro equipo, reuniones precisamente para
definir las adecuaciones que tenemos que hacer en base a una reapertura y adecuarnos a las condiciones de bioseguridad que tenemos que implementar. Casualmente esta semana pudimos hacer entrega del plan ya consensuado. Es un plan consensuado con la participación de las aerolíneas, de las asociaciones como IATA, IALPA, y por supuesto con la coordinación de aeronáutica civil. Pues hicimos entrega del plan de reapertura, donde pues lleva todas aquellas acciones que debemos de llevar a cabo, tomando en cuenta las observaciones del Ministerio de Salud y pues de las organizaciones mundiales de la salud. Esto pues involucra un sinnúmero de acciones, por ejemplo las básicas y que estamos implementando, que es el uso exclusivo de mascarilla y obligatorio en todas las instalaciones del aeropuerto, limitando también la entrada o el acceso a la terminal a solamente aquellas personas que vayan a viajar. También pues hemos introducido lo que son las cámaras de temperatura de todas aquellas personas que estén ingresando, que vayan ingresando a la terminal y llegando al país, que hemos puesto en marcha con los vuelos humanitarios. Hemos implementado la gel alcoholada en todas las instalaciones a lo largo y ancho de la terminal, y también, por supuesto, en nuestras oficinas administrativas, como también la sanitización o fumigación, que se le dice pues, comúnmente, en todas las terminales, en toda el área de la terminal, incluso también la zona de carga y plataforma, que forman parte del complejo operativo del aeropuerto. Así que pues estamos haciendo todo lo que nos indica la norma que tenemos que hacer, ¿verdad? Sin embargo, eso no limita a que durante este periodo vayamos implementando otras acciones que se estén tomando en otros aeropuertos, en otras instancias, y que vayan de la mano a las indicaciones que nos dé Aeronáutica Civil, que es nuestro ente regulador, en conjunto pues, con las acciones que se está tomando en los diversos países o estados que estén mitigando esta pandemia. Esto quiere decir que pues, Tocumen sí se encuentra prácticamente listo, tomando en consideración las bases fundamentales, como también pues, se me pasaba a decirte que también tenemos el distanciamiento y la adecuación de todas las salas de abordaje y de espera del aeropuerto, las áreas de check-in. Vamos a iniciar con la instalación de las mamparas de los acrílicos, que se le llama también. Así pues que yo te puedo decir que sí estamos preparados para una reapertura, pero igualmente es responsable decir que estamos preparados hoy día para lo que se necesita adecuar hoy día, tomando en cuenta de que esto es un momento o una situación incierta en que vamos a ir ya sea introduciendo nuevas acciones o incluso pudiese ser restando a medida que esto avance, que no sabemos cuándo va a ser. Así que el aeropuerto sí se encuentra consciente de que estamos haciendo hoy día lo que nos indica la norma, listos y preparados para una reapertura en cuando lo indique el Estado panameño, ¿verdad? En coordinación muy franca y sincera y proactiva con las aerolíneas que son nuestros clientes. Es bueno mencionar que en estos vuelos humanitarios que hemos estado recibiendo, también nos han permitido hacer ensayos de cómo operar el aeropuerto en el momento que tengamos ya una reapertura corriente, ¿verdad? Y es bueno mencionar de que aquellos pasajeros que han llegado han sido monitoreados por el Ministerio y gracias a Dios que ninguno ha dado positivo al COVID. Doctor Javier, después de escuchar las medidas de bioseguridad de aerolíneas, de la Comisión de Aeronáutica y por parte del gerente de Tocumen S.A., ¿cuáles son sus impresiones? A mí no me queda la menor duda de que aquí se ha hecho un esfuerzo público-privado para asegurar el bienestar y la bioseguridad tanto de las personas como de los pasajeros, ¿no? Yo realmente admiro mucho el trabajo que hace Aeronáutica Civil, que hace el director de Tocumen, y sé que se han estado preparando, inclusive lo veo a través de redes sociales para pues tener la oportunidad de ser aperturado en los próximos bloques, ¿no? De forma muy objetiva o crítica,
creería que el riesgo de contagio está más relacionado a las medidas en salud pública que han implementado cada uno de los países, más allá, y un poco lo que decía la doctora Reina, básicamente apelar a un sentimiento de solidaridad regional. Y esto lo digo con mucha seriedad. Yo a veces siento que tal vez hay algunos países donde nosotros tenemos intercambios aéreos, donde tal vez las cosas no se estén haciendo de la misma forma responsable y transparente como lo ha hecho Panamá. Y tal vez eso sí implique más un riesgo que el riesgo inherente de la apertura del aeropuerto, el riesgo inherente de que tengamos personas en salas de espera, por ejemplo, o en salas de abordaje, o que tengamos personas dentro de la cabina de un avión. Porque hay países que, por ejemplo, donde el sistema de notificación de casos es débil o no es transparente, no se notifica el número de casos que realmente se tiene, no se hace el adecuado número de pruebas de forma diaria, no se le ofrece a las personas equipos de protección personal adecuados, y tal vez esos son los países que de alguna u otra forma, al aperturarse el aeropuerto y abrirse fronteras, sí podrían implicar un riesgo para nosotros, ¿no? De personas tal vez que vengan contagiadas de otros países, en las que las medidas en salud pública implementadas no han sido tan severas o tan efectivas como la implementación de las medidas que hemos instaurado nosotros localmente, ¿no? Capitán. Este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios que estamos teniendo con todos los actores que tenemos que brindar nuevamente la seguridad y la visión de que la gente pueda venir tranquila a tu aeropuerto, puedan utilizar las aeronaves, puedan trasladarse de un lado a otro y de una manera segura, es el fin principal de estos conversatorios, porque por el hecho de tener más de 80 conexiones con otros países, íbamos a tener 120,000 contagios. Ha demostrado de que si eso eran los estudios que tenían al principio, la evidencia científica no es así. O el trabajo que se hizo al principio rindió sus frutos para contener que eso no fuera la realidad. Entonces, ahora nosotros es nuestra responsabilidad brindar esa seguridad y trabajar con esa evidencia científica para que la persona nuevamente tome la confianza de utilizar el transporte aéreo, para que unamos criterios y busquemos unos protocolos uniformes para poder demostrarle al público y demostrarle a nuestras autoridades que nosotros como la aviación podemos seguir brindando esa seguridad a pesar del COVID-19. Para ir finalizando, Servio Jaén, jefe del Programa de Control Único de Seguridad. Precisamente en la línea que mencionaba el doctor Nieto sobre su preocupación genuina, que es compartida también por nosotros como autoridad y como Estado, es el aseguramiento de que la aplicación de estas medidas biosanitarias en todos los estados, porque al final de cuentas nos van a recibir a los que vayamos para allá y nos van a mandar a los que recibamos nosotros acá, implica un compromiso muy grande de cada uno de los estados y de su sistema de salud y de quien tengamos a cargo la aplicación y la supervisión de estas medidas biosanitarias. Por eso, desde la autoridad estamos llevando a cabo el desarrollo de estos protocolos de medidas de bioseguridad que impacten, como mencionaba el licenciado Milagro, a los 4 grandes grupos, que es los pasajeros y público en general, los aeropuertos, las líneas aéreas y también a los demás proveedores de servicios. También tenemos al señor Pedro Herrera, director de operaciones de vuelo de Copa. La industria de la aviación a lo largo de la historia ha sido muy segura y de esta forma va a seguir siendo, ¿no? El COVID-19 no va a ser una limitación para que los pasajeros vuelen nuestros aviones de forma segura, de forma eficiente. Nuestro propósito como industria, como empresa, es enfocarnos a seguir los lineamientos que el gobierno, que el MINSA, que las entidades internacionales como OASI y IATA dictaminen para de esta forma seguir haciendo nuestra industria lo segura que siempre hemos sido, ¿no? El enfoque va asociado a eso y seguir apoyando en lo que sea necesario a la Dirección de Aeronáutica Civil en el desarrollo y en la toma de decisiones con respecto a este tema. Doctor, para concluir, últimas recomendaciones para el transporte aéreo.
Y por supuesto, como decía aquí, en esta ecuación compleja hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades de parte de las instituciones público-privadas, que es evidente que han estado pues, tomando las medidas necesarias para poder asegurar la bioseguridad tanto de las personas que trabajan en los aeropuertos como de los pasajeros, pero también la responsabilidad compartida de parte del pasajero, ¿no? Y de esa persona que está dentro del aeropuerto de acatar las medidas básicas que van a permitir protegerlo no solamente a él y a su familia de este flagelo que nos aqueja globalmente, ¿no? Que es el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso frecuente del gel alcoholado y la etiqueta respiratoria, que es pues taparse la boca al toser y al estornudar. Esas son las únicas medidas que nos van a mantener a nosotros sanos, como les decía al principio de este conversatorio, por los próximos 12 a 18 meses, hasta que tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna disponible. Para el gerente general de Tocumen S.A., conclusiones. A pesar de lo difícil que ha sido esta incertidumbre y esta inimaginable situación en la que nos encontramos todos, vamos a ser optimistas de que pronto vamos a poder salir de esta, no de esta pandemia, pero sino de esta situación, porque como dice el doctor, pues tenemos que empezar a concientizarnos de vivir con estas restricciones que hoy se nos exigen por salud. Y nosotros estamos pues en la línea de que estaremos preparados cuando eso se dé y por supuesto nuestro país esté preparado. Capitán Gustavo Pérez. Yo le doy las gracias a todos porque obviamente muestra el interés que tenemos para la reapertura de la nueva normalidad. Esto es algo que al principio, como todos nos dimos cuenta, nadie sabía del COVID. La información es lo que nos dice a nosotros y nos va sacando de la ignorancia. Aprendamos a vivir con el COVID, que esta es nuestra nueva normalidad. Yo le doy las gracias y vamos a trabajar en equipo y vamos a sacar la aviación adelante. Gracias.